Felices fiestas de fin de año te desea Teleestrella, la imagen que bendice tu vida. La imagen que bendice tu vida. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Gracias te doy, Señor, porque dejaste que este tiempo que ha pasado lo viviera entre espasmos de asfixia, no volviera al polvo con el cual me modelaste. Gracias también, Señor, porque te siento cuando... Y así es como la bendición de nuestro Dios nos acompaña en esta hora de la tarde, hermanos y amigos, y fiel auditorio televidente a lo largo y ancho de la región hasta donde llega nuestra señal, como lo es Teleestrella Canal 25. Y gracias a nuestro Padre Celestial, quien da la posibilidad de que la oportunidad para que podamos disfrutar de una enseñanza más, de una exégesis más de la palabra de nuestro Dios, de una interpretación donde podamos colocar nuestro interés para poder razonar, para poder interiorizar, para poder replantearnos, para poder continuar nuestra vida de obedientes en el seno de la obediencia hacia nuestro Dios, por mientras viene el regreso de su Hijo amado. Y es así como extendemos la bienvenida en este su programa Biblia Abierta. Seguro que ya cada uno de ustedes listos ahí en casa o donde quiera que se encuentren, sintonizándonos a través de nuestra app, como lo es Teleestrella HN, como también a través de Facebook, a través de YouTube, a través de vía cable, y todo esto porque así abarcamos la mayor parte de nuestra población y todos aquellos interesados en participar en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que seguro que lo más interesante para nuestro programa, el que pueda tener su Biblia en mano, el que pueda tener su libreta de apuntes, el que pueda tener su lápiz, pero sobre todo su corazón y su mente para poder atesorar, para poder darle cabida a la palabra de nuestro Dios en esta hora de la tarde. Seguro que con estos pormenores ya expuestos o ya tomados en cuenta por usted, entonces vamos a participar de la enseñanza dando una plegaria a nuestro Dios, pidiendo que sea Él que nos ayude a conducir el programa de la mejor manera y que pueda también conducirnos en el entendimiento de la manera correcta en la interpretación de su palabra. Por lo tanto, nos colocamos ahí en casita, donde quiera que se encuentre, en contacto con nuestro Dios, y decimos: bendito Dios y Padre, bendito por los siglos de los siglos, venimos delante de ti, oh Dios, muy agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, la oportunidad que nos das para poder seguir viviendo, para poder seguir disfrutando de esta vida debajo del sol, que nos ayuda a prepararnos para encontrarnos con la verdadera vida, con la vida eterna. Por lo tanto, oh Dios, te rogamos que mientras estemos en este mundo, en esta lucha, te rogamos que cada uno de nosotros camine con mucha responsabilidad, sabiendo que tú estás al cuidado de nosotros, sabiendo que te encargas de las situaciones y de las necesidades, de las cosas que requiere para esta vida debajo del sol, pero que también parte de ello estás abonando y estás haciéndonos entender lo que necesitamos para poder tomar también partido en la parte espiritual, como también para tomar por la eternidad.
Mientras tanto, oh Dios, tu palabra será quien nos deba de ayudar a poder caminar de la mejor manera delante de tu presencia, a podernos guiar como pueblo tuyo. Te rogamos aún por aquellos que todavía no llegan a tus pies, pero que están muy interesados en poderlo hacer, para que, además de generar la oportunidad, generes también el deseo en el momento exacto, en el momento que tú lo requieras. Como también, oh Dios, te pedimos por si hay algún enfermo, si hay alguno con alguna necesidad diferente a la enfermedad, pero que de igual manera te está clamando, te está pidiendo, está viniendo a ti a través de una oración, está viniendo a ti a través de otros para que le ayuden a llegar hacia ti a través de una oración. Te rogamos que seas tú quien responda conforme a tu beneplácito, conforme a tu voluntad, de acuerdo a su necesidad. Te pedimos por este momento en el que tu palabra será interpretada, explicada, y que seguramente luego muchos lo tomaremos para que sea aplicada. Te rogamos para que cada corazón, cada persona que ahora se interese en la enseñanza, seas tú quien le generes la oportunidad de que abra un buen espacio en su mente y en su corazón para que tu palabra haya cabida y podamos, oh Dios, meditar mucho en ella y luego poder llevarle a la práctica, donde se verá el modelo y el mejor de los resultados una vez que le hagamos vida. Te rogamos por ello, oh Dios, y te pedimos que me ayudes a conducir la enseñanza de la mejor manera. En Jesús nuestro Salvador, te oramos y damos las gracias. Amén. Bien, vamos a detenernos ahora en la enseñanza y quiero llevarles a la fuente escritural o a la fuente bíblica, donde quiero que sostengamos la enseñanza que ya tienen en la parte inferior de sus pantallas el título de nuestro tema en esta hora de la tarde, el cual se titula Santidad Sacerdotal. Bendito Dios por la bendición con la que nos ha hecho, nos ha recibido o nos ha hecho ser en Cristo, donde antes este término de sacerdote solo era aplicado, de acuerdo al plan de Dios, solo era aplicado para un primer pueblo y en su particularidad para una de las tribus que pertenecían a ese primer pueblo de Dios, como lo era Israel. Solo era al sacerdocio levítico, al que descendía de la línea de Aarón, al que tenía linaje en la descendencia de Aarón. Eran los únicos que podían oficializar el culto a Dios, eran los únicos que podían presentar el culto a Dios, eran los encargados de oficializar o de realizar o de presentar, como ya lo mencionamos, el culto a Dios. Y Dios no confiaba en nadie más que se colocara entre él y el pueblo que no fuera un levita, que no fuera un descendiente de Aarón. La línea sacerdotal en el primer pueblo que Dios tuvo en el Antiguo Testamento obedeció a la línea arónica o a la línea levítica, que es como comúnmente le conocemos. Pero es en Cristo, es ahora en el nuevo pacto, es ahora en la gracia donde a nosotros se nos hace llamar en Cristo no solamente sacerdotes, sino, como dice el libro de Apocalipsis, reyes y sacerdotes para nuestro Dios Padre. ¿Sabe? Es maravilloso lo que ahora podemos encontrar en Cristo, donde en cada hombre, en cada mujer, en cada servidor, en cada servidora, en cada hombre obediente a Dios, puede presentarse delante de Dios como sacerdote. Pero esto es interesante, donde ahora no solo quiero que veamos ese papel de sacerdote, no, quiero verlo desde el Antiguo Testamento, cómo se dio, cómo se pidió, qué fue lo que Dios dijo, qué fue lo que Dios demandó a estos cargos o a estos ministerios como el sacerdocio. En esta hora de la tarde nos detendremos a estudiar o a meditar bajo el tema santidad sacerdotal. Cuando estemos hablando de santidad sacerdotal, pues por ende entendemos que ahora en la gracia o en el pacto, ahora en Cristo, por voluntad divina, por voluntad de Dios, hombres y mujeres nos convertimos en sacerdotes para Dios nuestro Padre. Es lo que presenta Apocalipsis, es lo que presenta a Pedro, una de las cartas del apóstol Pedro, entre otras escrituras. Por lo tanto, entendiendo que ahora cada uno de nosotros lleva como ministerio y cada uno de nosotros lleva el cargo, lleva la responsabilidad de un sacerdote delante de Dios. Ahora podemos oficializar el culto, podemos presentar la adoración a Dios sin tener que ser mediados por un sacerdote. Por lo tanto, quiero que ahora conozcamos que si este es
si este es el cargo, si esta es la responsabilidad, si de esta manera nos está viendo Dios, pues de esa manera hemos de conducirnos nosotros. Si Dios nos está viendo como sacerdotes, nosotros debemos asumir esa responsabilidad de la siguiente forma, y es con santidad. ¿Sabe? Ahora que nos refiramos a santidad sacerdotal, lo que quiero que notemos es lo que Dios está demandando para todos aquellos que reclamamos este cargo, para todos aquellos que reclamamos este ministerio del sacerdocio. Ahora usted y yo, más que nunca, hemos de ajustarnos a la responsabilidad del cargo que Dios nos ha delegado o nos ha mandado. Si ahora Dios nos ve como los sacerdotes en su pueblo, si ahora Dios nos ve como los que podemos oficializarle una adoración completa y que no tenemos que ser mediados por el título de sacerdote, porque Él nos lo está dando a todos sin necesidad de pertenecer a una línea como la que tuvo en el Antiguo Testamento, que era una línea arónica o una línea levítica, entonces esto significa que usted y yo hemos de interesarnos en este tema. Hemos de interesarnos en esta enseñanza, porque lo que Dios le está mandando a sus líderes, porque lo que Dios le está demandando a sus dirigentes, porque lo que Dios está demandando a todos aquellos que ha tomado como sacerdote, no es más que lo que menciona nuestro título: santidad. Entonces, si ya reclamo ser sacerdote para Dios mi Padre, aquí la única deuda que hay de parte de nosotros y el único compromiso por ser sacerdotes para nuestro Dios es el poder presentar la santidad que Dios está demandando. Y por eso obedece hoy al título de nuestro tema: santidad sacerdotal. Entiéndase, la palabra santidad, que se deriva de la palabra santo, no está diciendo sin pecado, tampoco está diciendo sin defecto, tampoco está diciendo perfecto, pero sí está diciendo alguien apartado o alguien llamado. La palabra santidad lo que demanda en realidad es que se aparte, como también lo que demanda es que ha sido un llamado. En otras palabras, lo que queremos dar a entender es que debemos comportarnos en santidad sacerdotal, es decir, llamados para oficializar el ministerio para el cual fuimos encomendados, como también hemos sido apartados o hemos sido tomados aparte con un solo propósito, y el propósito es que seamos sacerdotes para Dios nuestro Padre. Nótese, la palabra no está tan complicada, simplemente es de entender qué es lo que significa o a qué se refiere la palabra santidad, es decir, llamados para hacer este oficio, para realizar este cargo, para cumplir con esta responsabilidad, o simplemente, a más de ser llamados, apartados con el propósito de que seamos los que oficialicemos una adoración de reverencia o de respeto a nuestro Dios. Quiero que veamos esto de santidad sacerdotal desde la primera vez que Dios tuvo sacerdotes, cuando no veía a todo el pueblo, cuando no era cualquiera el que podría presentarse como sacerdote para Dios, sino que lo era solamente si era un descendiente levita, solamente si venía de la descendencia o el linaje de la familia de Aarón. Fue la primera vez que Dios tuvo sacerdotes, y desde ese entonces Dios estaba demandando santidad para los sacerdotes. Estaba demandando o estaba pidiendo, estaba exigiendo que los que le oficializaran el culto a Él, que los encargados de presentar la adoración a Él, que los responsables de mediar entre el pueblo y Dios, tuviesen delante del pueblo y delante de Dios una santidad. Y a esto es lo que se llamó santidad sacerdotal. Para nuestro tiempo, lo único que ha cambiado es el estilo de sacerdocio, pues ya no es arónico. Ahora estamos en el sacerdocio verdadero, en el sacerdocio de Melquisedec. Representa a Cristo, y resulta que, al igual que el anterior, lo único que está pidiendo es también santidad, y lo vamos a poder comprobar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Pero quiero que primero nos remontemos a ese primer sacerdocio, que primero nos remontemos a esa primera experiencia de los que dirigían el culto a Dios, de los que presentaban el culto a Dios, de los que oficializaban el culto a Dios, de los encargados de presentarle a Dios lo que la adoración o las ofrendas del pueblo en calidad de adoración hacia Dios. Y vea que en la santidad que Dios les estaba pidiendo, o en la santidad que les demandó, en realidad era una santidad que reunía
asuntos o recursos materiales, físicos o terrenales. De igual manera, no dejaba de faltar la parte espiritual, pero se enfocaba la santidad en esto, en asuntos físicos, materiales, en asuntos de la vida personal, de la vida privada de los sacerdotes. Ahora lo vamos a poder ventilar también en el Nuevo Testamento, pero quiero que primero lo conozcamos en el Antiguo Testamento. ¿A qué se le estaba llamando en aquel momento? ¿Qué tan rígida, qué tan seria era la santidad sacerdotal que debería de presentar el levita? Conozcámoslos en el libro de Levítico. Revise conmigo, Levítico capítulo 21, en el verso 1 en adelante. Quiero que conozcamos esto porque es bastante interesante cómo Dios le exigía santidad a sus dirigentes, a los hombres que tenía al frente del pueblo, a los que estaban encargados de presentar la adoración, de recibir la adoración que el pueblo ofrecía a Dios y poderla elevar a Dios. Vea esto, ese era el trabajo del sacerdote en aquel entonces. Dice en el verso 1 del capítulo 21 del libro de Levítico, dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por sus parientes cercanos, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por una hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Por lo menos en esta primera parte. ¿Qué componía la santidad sacerdotal de aquellos primeros sacerdotes que Dios tuvo en el tiempo antiguo o en el primer pueblo, como ser el sacerdocio levítico o arónico? Uno de los requisitos, uno de los puntos, uno de los indicadores que presentaba santidad sacerdotal era no participar en la vela o en el entierro, en el funeral de algunos de los habitantes que habían muerto en el pueblo de Israel. No le era permitido al sacerdote. Era parte de la santidad que presentaba a Dios. Era parte de la santidad que debía demostrar a Dios. Nada de participar, nada de contaminarse, nada de asistir a un lugar donde haya muerto, donde se esté celebrando un funeral, donde haya un sepelio o un entierro. No podía participar. Le era prohibido porque estaba enmarcado dentro de la santidad que Dios estaba exigiendo o demandando. Mas sin embargo, le era permitido algunas consideraciones que Dios tenía con respecto a este mandamiento. Solo le era permitido de la siguiente manera. Revise conmigo el verso 2, cuando dice: más por su pariente cercano. Lo único que se le permite en participación fúnebre solamente dice si al sacerdote levítico o al sacerdote del linaje de Aarón, de la casa de Aarón, se le moría un familiar cercano. ¿Qué tan cercano? Porque Dios fue bastante específico en esta santidad que estaba demandando para ellos como sacerdote. Revise conmigo en el verso 2 cuando dice: bueno, podrá asistir al funeral, o podrá asistir al entierro, o podrá velar ahí en cuerpo presente a su madre, a su padre, a su hijo o a su hermano. Y en el verso 3, y en algunos casos a su hermana. Según el verso 3, siempre y cuando ésta haya muerto virgen. Bien, era lo que Dios estaba demandando como santidad para el sacerdote en aquel entonces. Solamente he querido venir para que notemos que Dios siempre le ha pedido santidad a los que le dirigen su obra, a los que están al frente de su obra, a los que tiene como encargados para el ministerio, a los que le oficializan o le presentan el culto a Dios. Siempre Dios ha demandado santidad. En este momento solo estamos viendo el estilo y la calidad de santidad que le estaba pidiendo a aquellos primeros en aquel primer pueblo con aquel primer pacto. Solo para que nos ayude luego a entender
¿Cuál es la santidad con la que nos está demandando ahora nosotros? Si estamos constituidos sacerdotes también para su honra y para su gloria. Volviendo a la primera parte, notemos cómo se le pidió a los sacerdotes que parte de la santidad hacia Dios era no participar en asuntos de velas o de velatorios o de celebraciones fúnebres o de entierros o de sepelios. No podía participar. A menos que haya muerto su padre, él podría asistir. A menos que haya muerto su madre, él podría asistir. Que haya muerto su hermano, él podría asistir. Y si había muerto su hermana, siempre y cuando esta haya muerto en calidad de virginidad o virgen. Pero también dice que podría asistir al entierro de su hijo. Esto se pone cada vez más interesante. Nótese, usted dirá, hermano, ¿cómo que los sacerdotes tienen hijos? Bueno, en los sacerdotes que Dios ha pedido toda la vida, siempre se han casado. Dios más bien les había demandado que deberían entrar en relación matrimonial y que deberían tener matrimonio y que deberían tener hijos. Ya lo vamos a conocer de una forma más amplia, un poco más adelante. Aquí por lo menos porque nos adelanta, porque se menciona, en el verso 2 y no puedo dejar de explicarlo. Pero en realidad, en el primer pueblo, en el primer pacto que Dios tuvo, a los sacerdotes les pidió que se casaran. Siempre fue así. Siempre los sacerdotes se casaron por orden de Dios. Luego en el segundo pacto, que es en el que nos encontramos ahora, en el de la gracia, de igual manera nos pide a los sacerdotes que nos casemos. Si luego escuchamos alguna opinión diferente, no quiero diferir con nadie en esto, pero tengo que decirlo por amor a la verdad. Si luego opinamos algo, si luego encontramos una opinión diferente o contraria, tendríamos que, sujetarnos al texto. La verdad, la idea de que los sacerdotes no se casen es una idea de hombre. Tengo que decirlo con mucha responsabilidad, pero con mucha seriedad. Es una idea de hombre que, según el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo que venía de una idea de doctrina de demonios, según primera de Timoteo capítulo 4. Pero ese no es nuestro tema, en otro momento lo estudiamos mejor. Solo quiero hacer resaltar que los sacerdotes en el tiempo de Dios, en el tiempo en que Dios eligió sacerdotes en su pueblo Israel, y que los sacaba de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón y no de Roma, les pidió que se casaran. Y cuando uno de los hijos de los sacerdotes moría, él podía ir a la vela, él podía ir al entierro, él podría celebrar como cualquier padre en esta tierra. Pero si moría alguien que era lejano en la familia o alguien que no tenía nada que ver en la familia, que moría del pueblo común, él no podía asistir. Un poco más adelante, revise conmigo el versículo 4, dice: no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo, porque ya esto irrumpía, o ya esto manchaba, o ya esto sacaba de la santidad a aquel hombre de Dios que tenía al frente de la adoración, o que tenía listo para que presentara el culto, para que presentara la adoración, para que presentara la ofrenda y todo lo que se celebraba en calidad de adoración a nuestro Dios. Pero un poco más adelante, conozca conmigo el verso 6. Mire qué más se le mandaba dentro de la santidad sacerdotal. En el verso 6 dice: santos serán a su Dios. Estos que me oficializan el culto o que me presentan la adoración, que celebran el recoger la adoración del pueblo y elevarme hacia mí, dice Dios: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas o ofrecidas para Jehová y el pan de su Dios ofrece, por tanto serán santos. Era parte de la santidad que Dios les estaba pidiendo en ese entonces. En el verso 7, esto se pone muy interesante. Mire, ¿qué cabía? ¿Qué estaba demandando Dios? Además de lo que ya leímos, ¿qué más les estaba pidiendo dentro de esa santidad sacerdotal? ¿Qué más deberían cumplir para presentarse santos o en santidad delante de su Dios o delante de nuestro Dios? En el verso 7 dice: con mujer ramera, es decir, cualquiera o prostituta, e infame, no se casarán. Note, es parte de la santidad ante Dios, pidiéndole al sacerdote de aquel momento
y le dice, hay permiso para matrimonio, va a celebrar nupcias, va a poder casarse, siempre y cuando no sea con una prostituta o con una mujer cualquiera. Bien, lo dice el verso 7 del capítulo 21 del libro de Levíticos. Los sacerdotes en el primer pueblo de Dios, los sacerdotes en el primer pacto de Dios, siempre se casaban. Y desde ese entonces para acá, siempre Dios ha pedido que sus dirigentes se casen, que se casen. Bien, luego en el verso 7, para no desviarnos de la enseñanza, dice, ni con mujer repudiada de su marido. La palabra repudiado aquí viene de la palabra divorcio, es decir, ni con mujer divorciada. Le era prohibido, estrictamente prohibido, porque irrumpía la santidad como sacerdote. Si se casaba con una mujer prostituta, con una mujer cualquiera, o con una mujer, dice, que haya estado casada y que su marido la haya divorciado, es decir, y que se haya divorciado. Le estaba estrictamente prohibido. Y dice, porque el sacerdote es santo a su Dios. Quiere decir que solo le queda, a este sacerdote solo le quedaban dos opciones. O casarse con una mujer que no haya conocido varón, que no haya conocido hombre, o sea, es decir, una mujer virgen, o con una viuda, pues no dice nada de la viuda. Podría caber dentro de la posibilidad. Pero de ahí, estrictamente tiene prohibido las que menciona el verso 7. En el verso 8, dentro de la santidad sacerdotal que Dios le demandaba o que Dios le demandó a aquellos primeros sacerdotes, dice así en el verso 8. Dice, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. Verso 9. Y la hija, escuchen esto, y la hija del sacerdote, pues como tenía permiso para matrimonio y tenía permiso para asistir a la muerte de sus hijos, entonces aquí se le demanda otra responsabilidad que debía considerarla muy bien dentro de la santidad sacerdotal que Dios le estaba pidiendo. Y es en el versículo 9 cuando dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, es decir, a cometer inmoralidad sexual o a empezar a faltar o a irrespetar la casa de su padre o el hogar de aquel que Dios tenía como responsable al frente de su pueblo, si comenzaba a tener este tipo de conducta o de comportamiento, si comenzaba a fornicar, ¿verdad? Y a vivir una vida de libertinaje sexualmente hablando, dice el verso 9, a su padre deshonra y por lo tanto entonces deshonra el ministerio, quemada será al fuego. Así se pagaba la violación a esta santidad. Quemada será al fuego. Es lo único que reza en cuanto a santidad sacerdotal se refiere. Siempre Dios fue celoso con los encargados de oficializar o de presentar la adoración a Él o el culto a Él. Y siempre demandó en esa santidad prohibiciones en las que no podría, o en libertades en las que no podría, adentrarse el encargado del ministerio. A tal grado que cobijaba hasta la familia y hacía que la familia también entrara dentro de esa misma santidad. Si el hijo o la hija de que estaba al frente de la obra, que estaba al frente del pueblo de Dios, que estaba al frente de la adoración, si su familia empezaba a conducirse mal, a desviar el ministerio o lo delicado del ministerio y le botaba el ministerio a su padre, entonces habían consecuencias graves. Como hoy en día, no podemos pensar por ahí que vamos a ser sacerdotes delante de nuestro Dios y nuestra familia que se conduzca y ande como quiera. Seguro que ya lo vamos a ver. Tal vez no se viva como en el Antiguo Testamento, donde tenía que morir a pedradas el hijo que se estaba comportando mal o la hija que estaba con conducta rebelde. No, claro que no. Pero de igual manera Dios está exigiendo, y si no, me voy a adelantar en parte. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, el que no sabe gobernar su casa,
¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Sabe? Es un ministerio muy delicado el que Dios ha entregado en nuestras manos. Y por lo tanto eso requiere santidad sacerdotal. Y requiere que tanto el sacerdote, es decir, el que está llamado por Dios para hacer esto, como los que lo respaldan como ser su familia, se presenten de la mejor manera, en santidad, delante de nuestro Dios. Mucho ojo con esto, porque podemos estar al frente reclamando este papel o este cargo o este ministerio de que soy sacerdote o sacerdota delante de Dios. Pero los que me rodean, los que me acompañan, los míos, los que dependen de mí, no se están conduciendo dentro de esa santidad. Y el pueblo debe pedir que se respete esta parte, porque es para nuestro Dios. Pero avanzando un poco más, ¿sabe? En ese primer pueblo, en ese primer pacto, no solamente existían sacerdotes, también existía un cargo todavía más comprometedor, un cargo todavía más fuerte que el del sacerdote, un cargo más íntimo, que a este se le llamaba sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Expliquemos esto. Sacerdote era aquel que tenía relación entre el pueblo, la adoración del pueblo y el tabernáculo o el altar. Pero el sumo sacerdote era el que se encontraba en el tabernáculo, el que se encontraba del altar hacia adentro. Era el que se encargaba de tener una comunicación fluida o directa con Dios. Ese era el sumo sacerdote. Todavía se le demandaba más santidad. Todavía se le pedía que estuviera más sujeto a la obediencia, a la santidad y todo aquello que lo representaba por su cargo, por su ministerio. ¿Sabe? El sacerdote tenía contacto, como dije, con la sociedad, con el pueblo, y llegaba su participación hasta el altar, a recibir la adoración del pueblo en el altar. Pero el sumo sacerdote, no salía del templo, no salía del tabernáculo. Una vez que se le oficializó como sumo sacerdote, la verdad, como dice, se le decía adiós a todo lo que era mundo, porque solo podía vivir para honrar y glorificar desde la intimidad a su Dios o a Dios. Es interesante esto que estamos conociendo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy maravilloso. Revise conmigo. A estos también se les pidió santidad. ¿Qué tanta? En el verso 10 dice: y el sumo sacerdote, ese que está todavía más concentrado en la intimidad con Dios, en la santidad, que vive directamente en la casa de Dios, que vivía en el tabernáculo, donde se encontraba la tienda del tabernáculo, donde se encontraban las leyes, donde se encontraban todas aquellas cosas de mucho valor para el pueblo de Israel. Ese, dice, tendrá la siguiente, o se le demandará la siguiente santidad. Vea conmigo el verso 10. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, que era una de las diferencias entre sacerdote y sumo sacerdote, dice, y que fue consagrado para llevar la vestidura, no descubrirá su cabeza ni rasgará su vestido. No tenía permiso de quitarse sus vestiduras. No podría participar ni tan siquiera en rasgárselos. Verso 11. Tampoco entrará donde haya alguna persona muerta, al igual que el anterior. Al sumo sacerdote, Dios le prohibió y le dijo que parte de la santidad con la que debía vivir era no participar en ninguna de las celebraciones fúnebres. Quiero ver porque al primero se lo prohibió, pero le dio algunas excepciones, como la muerte de su padre, la muerte de su madre, la muerte de su hermano, la muerte de su hijo, la muerte de su hija y de su hermana, siempre y cuando ésta fuera virgen. Pero en el caso del sumo sacerdote, le dice, no va a participar en celebrar o en velar ninguna muerte. ¿Qué tanto? Vea conmigo el verso 11. Ni por su padre. A se le demanda más santidad sacerdotal. A se le exige aún más. Una vez que llegaba a ser sumo sacerdote,
ese era el último día en el que tenía que despedirse de su padre y de su madre para siempre. Pero ve esto, dice, no podrá ni por su padre ni por su madre contaminarse. Es decir, acercarse a la celebración fúnebre o al entierro. No podrá ir o no podía ir. En el verso 12, ni saldrá del santuario. Al sacerdote se podía encontrar del templo hacia afuera o del altar hacia afuera. Pero al sumo sacerdote no se le podía encontrar fuera del templo. No saldrá del tabernáculo, del altar hacia adentro. Bien, luego dice el verso 12, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Verso 13, tomará por esposa, oiga qué interesante esto, a los sumos sacerdotes también Dios les está diciendo que deberían de ser casados. No, hombre, si se lo pidió a los sacerdotes, podríamos decir, bueno, eran sacerdotes. Pero uno puede decir al sumo. Óigame, el sumo sacerdote, el que no salía del lugar santo, el que no salía del tabernáculo, el que no salía del santuario, el que le era prohibido quitarse las vestiduras sacerdotales. Estoy hablando de alguien muy metido en la santidad. Pero parte de la santidad a Dios era también que se casara. Porque siempre Dios ha querido sus ministros en este papel, con algunas excepciones, como el caso del apóstol Pablo. Pero siempre ha demandado que los que le dirijan su pueblo, que los que le dirijan su obra, bueno, tengan ese campo de ensayo como el matrimonio, como la familia. Porque si no, entonces, ¿qué trabajo le van a hacer a Dios? Aún en estos primeros, cuando en realidad se le llamó sacerdotes a ellos. Los sacerdotes de Dios, por eso dije en el comienzo del tema, siempre se han casado porque Dios siempre ha ordenado que lo hagan. Aún a los sumos sacerdotes, que estaban en un lugar más íntimo, más consagrado y en más santidad que el sacerdote. Y les dice, mire, verso 13, tomará por esposa a una mujer virgen. A este sí totalmente le dijo, la esposa del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote se case, ese que se va a presentar ahora para recibir el aceite de la unción, es decir, en el que se va a hacer la diferencia entre sacerdote y sumo sacerdote, es en el que van a derramar mi bendición para que se convierta en sumo sacerdote, tiene que haber recibido por mujer a una mujer virgen. A este sí no se le acepta ni repudiada, o sea, ni divorciada, ni viuda, ni prostituta, ni infame. A este totalmente se le dice, debe ser una mujer virgen. Al anterior, por lo menos le quedaron dos opciones, virgen o viuda. Pero a este, de ninguna manera, solo dice una virgen por mujer. Revise conmigo el verso 14, para que vea que en realidad está hablando de que parte de la santidad sacerdotal era casarse, pero con una mujer virgen. Verso 14, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo a una mujer virgen por mujer. Palabra de Dios. Verso 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo sé, Jehová, soy el que lo santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Aarón, que es donde venía la línea sacerdotal de la tribu de Leví, y dile, ninguno de tus descendientes, por los que quieran ostentar a estos cargos de sacerdote o de sumo sacerdote, dile a toda esa descendencia arónica, a todos los que pertenecen a la tribu de Leví, ¿cuáles son los requisitos para que puedan ostentar al sacerdocio o al sumo sacerdocio? Y le dice, diles que ninguno de las generaciones que tenga algún defecto, ninguno de ellos se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Podrán pertenecer a la línea sacerdotal, podrán pertenecer a la descendencia de sacerdotes,
Pero convertidos para el sacerdocio o convertidos para el sumo sacerdocio, no. ¿Por qué? Porque si tienen defecto alguno, ¿como cuáles? Quiero ver los defectos. Los defectos que los hacían salirse de la santidad. Verso 17. Ninguno de estos se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El varón en el cual haya varón ciego, cojo, mutilado, sobrado. Es decir, mutilado es que se le ha cortado alguna de sus partes de su cuerpo, o que tenga miembros sobrados en su cuerpo, como 6 dedos, 11 dedos, qué sé yo. Verso 19. O varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Quebrados no se aceptaban como sacerdotes, mucho menos como sumos sacerdotes. Verso 20. Jorobado, enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado, es decir, estéril. No se aceptaba un sacerdote estéril en el pueblo de Dios. Verso 21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defectos. Mire, por eso dije en el principio que eran defectos físicos o situaciones físicas las que demandaba la santidad, las que Dios demandaba en santidad sacerdotal. Y dice, ninguno de ellos se acercará a ofrecer las ofrendas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Era la santidad que Dios estaba demandando. Si en aquel entonces, con aquel primer pacto, aquel que fue abolido, aquel que Dios sustituyó por el nuevo, ahora en la gracia, dice Dios, yo sigo teniendo sacerdotes. Pero resulta que ahora todos los que hemos llegado a Cristo, todos los que nos hemos llegado al sacerdocio en Cristo, el cual viene no del sacerdote de la línea de Aarón ni de Leví, sino de una, dice, que nunca se vio jamás, como Melquisedec. Ahora resulta que hombres y mujeres estamos llamados para ser sacerdotes, pero Dios está demandando lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Santidad. Santidad. Que nos apartemos para este oficio, que nos apartemos para este cargo, que funcionemos como sacerdotes en santidad. ¿A cuántos de nosotros nos gusta este término? El de sacerdote. Para todos los que nos gusta. Nos está demandando Dios que vivamos en santidad nuestro papel. Y no una santidad como la que presentó en el Antiguo Testamento, de imperfecciones y de asuntos físicos, humanos y terrenales. Pero sí una santidad donde se note que somos los que le presentamos el culto a Dios, que somos los encargados de la adoración a Dios, que somos los encargados de guiar su pueblo. Revíselo conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios por los minutos que nos restan en programación. Vea conmigo, Primera de Pedro. Hoy usted y yo, sacerdotes delante de nuestro Dios, de igual manera Dios está demandando santidad. Y dice así Primera de Pedro, en el capítulo 2. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, note, a Biblia abierta. Mas vosotros, dice Dios ahora en la gracia, dice Dios ahora en el pacto de su Hijo, donde ahora tiene reyes y sacerdotes, dice, mas vosotros, ¿cuál es vosotros? Vosotros la iglesia, porque es a quien Pedro le está escribiendo. No es al pueblo de Israel en particular. No, ahora es a la iglesia. Le dice, nosotros somos linaje escogido. Por si pensamos que solo Israel lo era. Real sacerdocio. Por si pensamos que solo los levíticos o los arónicos. Dice nación santa. Por si pensamos que solo los judíos o la nación de los judíos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Como si no éramos ni pueblo, peor para que fuéramos sacerdotes. Esto se pone cada vez más interesante. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, mucho menos para que alcanzara un título de esto o un rango de estos como el sacerdocio. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora por la misericordia de Dios
Porque así le pareció a nuestro Dios. Usted y yo hemos sido constituidos sacerdotes en Cristo. Y hemos sido constituidos, dice, real sacerdocio. Es decir, verdadero sacerdocio. Perfecto sacerdocio. Con mucha mayor responsabilidad. Hemos de vivir en santidad sacerdotal. Hemos de vivir en santidad como dirigentes, como líderes, como encargados de la obra, como el que dirige el culto, como el que dirige la alabanza, como el que dirige la oración, como el que dirige el ayuno, qué sé yo lo que dirija. En ese momento está como sacerdote delante de Dios y debe presentarse en santidad. Y los que le rodean, como su esposa, sus hijos, sus hijas, su familia en general, también deben entrar en la misma santidad. Pues somos los sacerdotes de Dios. Esto es lo maravilloso de entender algo como esto. Usted y yo, que reclamamos ser los hombres que Dios tiene al frente, nos está demandando Dios también santidad. ¿Por qué? Véalo de acuerdo a lo pronunciado por Juan en el libro de Apocalipsis. No por Juan, a Juan se lo dieron y se lo dio Jesús, el dueño del sacerdocio. Cuando acá en Apocalipsis, en el capítulo 1, dice de la siguiente manera, revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 6. Mire esto, lo que Dios le dice a las iglesias a través de Juan, y le dice así, y nos hizo, ¿a quiénes? A nosotros, los que hemos venido a Cristo. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por estas grandes verdades es que usted y yo estamos con mucha responsabilidad de presentar una santidad delante de nuestro Dios. Porque estamos al frente de su obra, porque estamos a cargo de su pueblo, porque estamos a cargo de la adoración, porque somos los encargados de presentarle la adoración, de oficializar el culto hacia Él. Santidad se nos está demandando para hombres y mujeres. Para finalizar, quiero verlo de la forma en como lo dice el escritor a la iglesia de los hebreos, cuando se dirige a los hermanos hebreos, y mire cómo se les dice aquí. De verdad nos puede el no haber una santidad en los que le dirigen o en los que le presentan el culto a Dios. Si se salen de esa santidad, ¿será de verdad que pierden o que perdemos? Revise conmigo Hebreos capítulo 12 y luego cerramos nuestra enseñanza. Hebreos capítulo 12, específicamente en el verso 14. Mire lo peligroso que es no mantenernos en una santidad sacerdotal, es decir, una santidad como dirigentes, como obreros, como ministros, como encargados de la obra de Dios. 12:14 de la carta a los hebreos. Seguid en la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya puede ser el pastor, el repastor, el copastor, el ministro, el intendente. Ya puede ser el diácono, el maestro en Biblia, el teólogo, quien sea que esté en la obra. Pero si no se está conduciendo dentro de la santidad que Dios le está demandando por estar encargado de su obra, la respuesta ahí dice, ni verá al Señor. Debemos de conducirnos en paz y en santidad, porque sin ellas no se puede ver al Señor, ni tan siquiera ver, pero para heredar con Él. ¿Le hace meditar esta enseñanza? ¿Le hace reflexionar? ¿Le hace interiorizar? Entonces comparta su experiencia con nosotros, comunicándose con nosotros mientras escuchamos esta preciosa alabanza, para que comparta con nosotros cuánto le hace reflexionar el que Dios está demandando santidad en los que tiene al frente para celebrar adoración a Él. Porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo, me devuelves la vida con tu aliento.
Gracias te doy, Señor, porque dejaste que este tiempo que ha pasado lo viviera entre espasmos de asfixia y no volviera al polvo con el cual me modelaste. Gracias también, Señor, porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento, la vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Gracias te doy, Señor, porque llenaste mi alma de una dicha verdadera y mudaste el desierto en cementera, donde creció el amor que en mí sembraste. Gracias también, Señor, porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento, la vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Gracias te doy, Señor, por el anhelo de servirte en mi existencia transitoria. Vivir para Cristo es un consuelo, y que al morir yo sé que iré a la gloria. Gracias también, Señor, porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento, la vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Es maravilloso poder siempre contar con sintonía por parte de ustedes, hermanos y amigos. Y quiero saludar a algunos en particular, pues a los que se comunican hasta este sistema de televisión, como lo es Teleestrella, Canal 25. Y quiero saludar a algunos televidentes, hermanos y amigos encontrados en Potrerío La Jigua Copán. Hasta ahí dice están en sintonía. Y bien, saludamos ahí a la hermana Elena, a la hermana Lucía, así también a la hermana Cindy, a la hermana Anselma, a la hermana Brenda, ¿verdad? Toda esta familia en este lugar, ¿verdad? Están en sintonía. Así que me alegra mucho saber que pueden tomarse este momento para participar de la palabra de nuestro Dios. De igual manera, poder saludar también hasta La Jigua Copán, a Miriam Deras, también está, es una muy buena sintonizadora de este programa.
lleva en secuencia, al igual que muchos ahí en ese lugar, y así, ¿verdad?, en muchos otros lugares, hasta donde llega la transmisión y la señal de Teleestrella, Canal 25. Siempre ruego que cuando se comunican puedan escribir por lo menos un apellido o el lugar donde nos están sintonizando. Bien, no me resta más que desear que Dios nos haga tener un próspero y feliz fin de semana. Y Dios mediante nos veremos en la próxima transmisión de la próxima semana, primero Dios, ¿verdad?, en punto de las 4 del día jueves y del día viernes, para honra y gloria de nuestro Dios, para la necesaria edificación de nuestras vidas, a través de un estudio bíblico más en el que podamos participar de las Escrituras. La Iglesia de Cristo les invita a que podamos recibir cursos bíblicos gratis, ¿verdad?, como también a que podamos encontrar, ¿verdad?, brindamos cursos bíblicos avanzados, intermedios y para principiantes, como también consejería cristiana para matrimonio, consejería cristiana para padres e hijos, literatura gratuita, y todo esto para que abone a nuestra vida espiritual. También dice aquí el 44-47, Dios le bendiga, pastor, pide una alabanza, lo vamos a dejar ahí en máster por cuestiones de tiempo. Gracias por su sintonía. De esta manera, Dios les bendiga también, y así a todos aquellos, ¿verdad?, que no han podido comunicarse. De igual manera, este es su servidor y amigo Jonathan Mejía, extiende un fraternal saludo, y que Dios bendiga nuestros hogares y nuestros corazones. La paz del Señor con nosotros. Cuando me falta el aire ya muriendo, me devuelves la vida con tu aliento. La vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Felices fiestas de fin de año te desea Teleestrella, la imagen que bendice tu vida. La imagen que bendice tu vida.